reflexión, debate y análisis para un relato cordial y amistoso. ¿En qué está pasando? Programa de coyuntura nacional e internacional, producido por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y PASUD. Escúchelo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en la UD 90.4 FM Estéreo. Cordial saludo a todos los que están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con el investigador Luis Alfonso Bermúdez les damos la bienvenida a este espacio de investigación, análisis y reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la U90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. Les recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook. Estamos como @ipasud. La página web es ipasud.udistrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando en X y también en LinkedIn. Hoy, en ¿Qué está pasando?, hablaremos sobre un actor social fundamental en la vida de muchos barrios, de veredas en nuestro país, que son las juntas de acción comunal. ¿Qué papel juegan en el fortalecimiento de la democracia? ¿Cómo han contribuido también o pueden contribuir a la construcción de una paz territorial? Para hablar de este tema nos acompaña Guillermo Cardona Moreno, presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal, integrante de la Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos de Dirigentes Sociales y Comunales, un líder definitivamente muy comprometido con la organización comunal y defensor del papel de estas HAC en la transformación del país. Bienvenido, buenas noches, Guillermo, es un placer tenerlo con nosotros. Buenas noches a ustedes, Sonia, al profesor Alfonso, a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Aquí pendientes de ustedes. Bueno, y también saludo entonces a mi compañero Luis Alfonso Bermúdez. Buenas noches, profesor. Bienvenido. Gracias, Sonia. Buenas noches. Guillermo, gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Queremos, a través de este medio, a través de una de las razones de ser y de su objeto social del Instituto de Paz de la Universidad Distrital, comentar sobre aspectos coyunturales definitivos en lo que hace al avance de la paz, al avance de ese proyecto y ese proceso que tanto nos cuesta y que es un compromiso de todo el país, que es un compromiso de todos los colombianos. Inicialmente es importante decir que el presidente Guillermo Cardona hace parte de estos órganos demócratas y progresistas desde tiempos inmemoriales, desde la famosa constituyente. Recuerdo, para hacer un poco de historia, recuerdo, presidente, que usted fue el subsecretario de la constituyente por allá en el año 91. Sería interesante a hablar un poquito, que nos comentara de alguna manera pronta cómo fue esa experiencia y todo ese trasegar desde ese tiempo en lo que hace al avance de las importantes organizaciones de acción comunal, hoy tan determinantes, hoy tan definitivas en este avance y en esta discusión frente al hecho de la paz. Bienvenido nuevamente. Bueno, nuevamente muchas gracias, buenas noches. Y realmente la acción comunal estuvo mucho antes de este proceso con el conjunto de sectores sociales, porque el proceso de constituyente del 91 fue una acumulación de mucho tiempo, yo diría más de 50 años de luchas sociales, campesinas, comunales, populares, sindicales, incluido el paro cívico del 77, que también de alguna manera, aunque estábamos muy jóvenes, la verdad, estuvimos allí, y cuando entonces yo era el famoso comandante Cocinol, que dirigía las luchas ciudadanas en el sur de Bogotá en defensa de este producto de consumo popular. Nosotros, desde la propia Confederación Comunal, recuerdo yo era presidente cuando eso, y la primera vez que fui presidente, convocamos el primer Congreso Nacional Reconstituyente para 1988. Convocamos luego el segundo. Allí realizamos el primer congreso, yo hice secretario general, Camilo González Pozo lo coordinó, organizamos el segundo,
Luego nos encontramos con el proceso juvenil de la séptima papeleta. De alguna manera ayudamos a redactar ese texto. Yo tuve mucha admiración por Virgilio Barco porque fue un gran demócrata que validó el proceso, que a pesar de que el artículo 57 de la Constitución anterior decía que no se podía reformar la Constitución sino por el constituyente secundario y por el Congreso, él apoyó la idea de la séptima papeleta. Con él se redactó este texto y con los estudiantes, con Fernando Carrillo, que mantenemos una muy buena relación por eso. Fue por eso que llegué yo finalmente a la constituyente. Es decir, no era en vano que estábamos allí. Yo, en efecto, fui jefe de archivo y su secretario de actas. Y finalmente, el profesor Alfonso, muy pocos lo saben, pero debí certificar el texto de constitución final y escribir el editorial de la Constitución. Gaceta 114, 116, 125. Allí está el editorial de presentación del texto de Constitución, con una anécdota, pues, que valdría la pena comentar en otra ocasión. Muy bien, muy bien. Tiene usted razón, desde los tiempos de los años 70, y creo que un poco más allá, creo importante considerar hacerle un homenaje al padre Camilo Torres Restrepo, querido presidente Guillermo, uno de los gestores, iniciadores de este proceso, y valdría la pena detenernos un instante, si usted lo permite, para hacer un comentario sobre él. ¿Cómo le parece? ¿Qué nos puede usted decir al respecto? No, perfecto. Es decir, Camilo Torres con Orlando Falborda fueron quienes crearon la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional en el 55. Y como tarea a los estudiantes eh, fue salir a los barrios, particularmente el barrio San Benito, Almeisen, en el sur de Bogotá, a crear juntas de acción comunal. El trabajo que le dio a los estudiantes fue la creación de juntas comunales. Ahí hay una historia sobre el origen de la acción comunal, aunque yo digo que la acción comunal ha existido siempre. El tema es el origen de las juntas como organizaciones reconocidas por el Estado, porque el mundo subsiste gracias al trabajo común, colectivo, solidario. Pero las juntas comunales arrancaron primero como una política de las Naciones Unidas, luego la misión Lebret en el 52, y finalmente lo que hizo Camilo Torres y Orlando Falborda desde la Universidad Nacional. Así se diga finalmente que la primera junta comunal se creó en Saucio, eh, Boyacá. De todas maneras, hay una historia importante que recordar en personas como, en efecto, Camilo Torres Restrepo, el capellán, ¿no? Ya luego Camilo Torres tome otras decisiones, pero en este momento nos interesa hacer memoria a ese enorme aporte del padre Camilo Torres Restrepo. ¿En qué año fue eso, señor Cardona? Y además de eso, quería preguntarle cómo están organizadas, porque de pronto desde ese mismo momento en que se originaron y su implementación ha cambiado un poco. Pues yo me acuerdo hace muchos años que uno vivía en un barrio y y vivía como la sede de la Junta de Acción Comunal, un salón en el parque del barrio y eso, y como que se minimizaba un poco esa labor y esa función tan importante que puede tener y que tiene una Junta de Acción Comunal. Entonces, hablemos del año de inicio y también de cómo han sido organizadas y cómo han evolucionado hasta el momento. Mire, la acción comunal ha tenido etapas. El proceso de la acción comunal no ha sido rectilíneo. He tenido momentos casi de desaparición, ahora la recuerdo rápidamente por qué. Pero la acción comunal, cuando fue reconocida por el Estado con la ley 19 del 58, la acción comunal fue concebida desde el Frente Nacional como un factor fundamental de paz. El único lugar en donde se podían encontrar los guerrilleros liberales y conservadores que en el frente de combate se mataban, el único lugar era en la Asamblea Comunal. Es decir, el papel de la acción comunal en ese proceso de aclimatación de la paz del 58 y toda la década del 60 fue impresionante. Es parte de la historia que hay que reconstruir
Hay algunos libros que hemos venido trabajando últimamente con el profesor Francisco Gutiérrez de la Universidad Nacional, recuperando esa historia, porque hoy sigue siendo un factor fundamental de paz en las regiones de conflicto, por decir algo, en el Catatumbo, el único lugar en donde se encuentran o se pueden encontrar. Por ejemplo, en medio de este problema tan complicado de enfrentamiento entre el ELN y disidencias de las FARC, el único lugar donde se podían refugiar los, las disidencias fueran de uno o de otro actor era en una junta comunal, en un salón comunal, y ambos actores respetaban la importancia de ese salón. En las partes urbanas es donde poco se conoce la importancia de la acción comunal en el territorio. Ahora, esa acción comunal en esa etapa fue muy importante. Yo he escrito varios libros, hablo de 5 momentos históricos de la acción comunal. El primer momento fue ese, una acción comunal muy activa, que dependía no de los auxilios parlamentarios, sino que dependía del trabajo. Lo que pasa es que mi papá era presidente de una junta comunal y yo desde esa época que era pues muy niño, lo acompañaba a las asambleas y recuerdo la minga, el convite, la mano prestada. En esa época, en una vereda del municipio Charguayaco, llama la vereda, municipio de Pitalito, íbamos y yo lo acompañé, me gustaba acompañarlo a los lunes de trabajo comunal, arreglar los caminos, arreglar la escuela, en fin, el trabajo comunal, o si no, había la mano prestada. Entonces, cuando un campesino iba a cosechar o a hacer la rocería, toda la vereda sí me la ayudaba ese día, y era un lunes también, le decían los lunes comunales. El próximo lunes, entonces, a donde don Juan, el otro lunes, a donde el otro. Era un trabajo muy importante. El trabajo de la acción comunal fue supremamente importante. La construcción de comunidad, de solidaridad y de convivencia en toda esa época. Viene luego una etapa oscura con el acto legislativo número 1 del 68, cuando era presidente Lleras Restrepo. ¿Por qué muy oscuro? Porque Lleras Restrepo, que quería ser dictador, le dijo al Congreso: yo quiero que me faculten para expedir decretos leyes sin ustedes. Ustedes váyanse a descansar, váyanse a sus territorios. Y entonces le preguntaban, diría yo, ¿y a qué nos vamos? No váyanse a repartir auxilios. Entonces, los recursos que tiene el Estado para ejecutar directamente con las comunidades a través de la acción comunal, se los colocaron a los políticos para que fueran ellos que se fueran a repartir auxilios. Eso llevó a que muchas oficinas en los municipios, en los departamentos de la nación, no fueran de promoción comunal, sino de auxilios, así se les llamó. La acción comunal viene al 91, la Constitución elimina los auxilios, eliminó las juntas comunales. En ese momento, recién saliendo la constituyente, bueno, yo ya era presidente de la Confederación Nacional de Juntas Comunales que había fundado en buena medida. Iniciamos un proceso de reconstitución de la acción comunal con una jornada que para mí es el día realmente de la acción comunal, de un 26 de abril del 96, que logramos reconstituir al conjunto de organizaciones en el país. Ahí irían ya 3 etapas. Viene luego la etapa de la reconstrucción, y diría yo hoy la etapa de la virtualidad, ¿no? Que es una etapa que podemos decir comenzó hace 10 años y poco a poco la acción comunal tiende a acomodarse a ella. Muy bien. En ese orden de ideas, trayendo un poco a valor presente, ¿cuántas juntas comunales existen en el país? ¿Cómo está la organización política, la organización institucional? ¿Cómo es ese balance, presidente? En Colombia hoy existirían unas 64.000 juntas de acción comunal, lo reconoce el Ministerio del Interior, unas 1.450 asociaciones municipales de juntas comunales, 44 federaciones departamentales y de ciudades capitales y una confederación, justamente la que presidimos en este momento. Se presume que afilian unos 7 millones de colombianas y colombianos. Sigue siendo la acción comunal la organización social más importante hoy en los territorios alejados. Y por lo mismo, el actor más victimizado en medio del conflicto. La acción comunal está poniendo cerca del 40% de las víctimas sociales
solamente por homicidios. Este año ya van 22, el año pasado fueron 70, además de amenazas, desplazamientos, hostigamientos. Pero ahí sigue la acción comunal como una expresión ciudadana en la base popular. Eh, Hay mucha crítica que se quedó desde la época del 70 al 80, cuando la acción comunal era un simple instrumento del clientelismo, en alto porcentaje de la misma academia, de la clase política, se siguió estigmatizando a la acción comunal que porque era un simple instrumento de la politiquería, pero no sé, durante mucho tiempo no se ha entendido, creo que poco a poco se va entendiendo que en la acción comunal se aglutina la base popular más humilde. Ahora, ¿qué problema tenemos hoy? El problema más grave de la acción comunal hoy en día, ¿quién es? En efecto, el clientelismo político, porque la acción comunal en el territorio solamente tiene dos opciones ante cualquier actor de poder. Actor de poder, llámese grupo armado, guerrilla, autodefensa o clase política, que son igual de perversos. Que en los momentos de las elecciones a corporaciones públicas, estos mal llamados partidos no tienen estructuras organizativas. Ustedes miren que no tienen. Nadie encuentra en estas épocas frías en un municipio una sede de ningún partido político. Estas sedes que les llamamos circos aparecen faltando 2 meses por ahí para las campañas. ¿Y en quién se apoya? ¿En quién se apoya la clase política y económica para hacerse elegir? En las juntas de acción comunal. ¿Y cómo llegan a ellas? Con soborno y con chantaje. Es decir, por eso los comunales en el territorio en esas elecciones solamente tienen tres opciones: someterse al actor, desplazarse o morir. Y por eso la acción comunal en ese sentido ha sido mal entendida también, porque el dirigente no tiene opción en el territorio. Si tiene una finquita, tiene una casita que les ha costado toda una generación, pues ellos hacen lo imposible por no perderla, y la única opción es o someterse, o lo otro, como les digo, es desplazarse, o lo tercero, que es lo más fatal. Pero esa acción comunal, que fue lo que no entendió el presidente Petro, o él sí lo entendió, no lo entendió Armando Benedetti, esa acción comunal en la que cabalgan más del 65% de los elegidos en Colombia, eso es el claro, más del 65 o 70% de los elegidos que no tienen estructuras políticas en elecciones cabalgan sobre la dirigencia comunal. Esa dirigencia comunal totalmente sometida en momentos de elecciones territoriales sobre todo. Esa dirigencia comunal, cuando no sometida, ni chantajeada, ni sobornada, es alternativa. ¿Cómo podemos demostrar eso? Ustedes pueden mirar los resultados electorales a presidencia de la República, por ejemplo, en Nariño, ¿no? En Nariño, Petro ganó muy arriba, como con un 70%, la presidencia. Cuando entonces, recuerdo que dijo el pacto, allá vamos a ganar las elecciones municipales. En algunas reuniones que me invitaron, le dije, no, no se hagan ilusiones, porque es que la acción comunal allí actúa con cierta actitud o posición alternativa, porque no tiene el fusil respirándole atrás. Pero cuando llegan las elecciones locales, esa acción comunal no tiene otra opción que someterse. Es decir, la acción comunal, y yo insisto y por eso mantengo aquí, sí es una acción de cambio. Nosotros en el 2000, cuando la primera vez que yo fui presidente, creé el Movimiento Comunal Comunitario, hicimos elecciones con aval comunal, y en la única vez que participamos como acción comunal, logramos la segunda votación nacional en consejos. Solamente nos ganó el Partido Liberal. Logramos 4 gobernadores. La primera elección nacional en junta de administradoras. ¿Por qué? Porque el comunal, cuando era votando por él y por sus candidatos que él definía en asambleas, yo cuando se logré establecer que los candidatos comunales se designaran en asambleas, la acción comunal era profundamente alternativa. Y es una perspectiva para este país. En este país, si no se trabaja a fondo con esta dirigencia y se la entiende, no va a ser posible que avance un proceso de transformación profundo en la perspectiva en que quienes tenemos una posición democrática y queremos que hay que hacer.
he explicado pues muy bien esas etapas que ha tenido la Junta de Acción Comunal desde la década de los 50, en el año 58, con Camilo Torres, con Orlando Falsborda, luego en el año 68, que lo llamó pues esa etapa oscura de clientelismo de las juntas de acción comunal, y lo que pasó en la década de los 90 finales y ahora pues con esta virtualidad que pues todos estamos de la mano con ella. Pero me gustaría saber, en un país como lo Colombia, que usted ya ha hablado un poco de esto, con tantos años de conflicto, ¿de qué forma puntual ha aportado las juntas administradoras, las juntas de acción comunal a la construcción de paz en los territorios? ¿Sí? Usted lo ha dicho, en su momento, cuando iniciaron, eran como esos espacios en donde confluían esos actores del conflicto, pero también agentes de paz. Entonces, quisiera ahondar un poco más en esa actuación o en esa función que tienen las juntas de acción comunal en la construcción de paz del país. La paz, en primer lugar, son soluciones concretas. Y quien gestiona, quien tramita o quien construye las soluciones de las comunidades más marginadas en Colombia es la comunidad, fundamentalmente organizada a través de la Junta de Acción Comunal. Hay otras organizaciones, campesinas, indígenas, mujeres, y tienen un enorme valor en esas soluciones y también de relación comunal. Pero el documento COPE 3955 reconoce que la acción comunal ha construido más del 30% de la infraestructura, casi que a pique y pala con su trabajo. Hoy, por ejemplo, de las obras, se presume que el programa de Caminos para la Paz o Placahuellas del presidente Petro iría a resolver ¿qué? 35.000 kilómetros de vías rurales y veredales, si pudiera cumplir como lo proyectó el gobierno. Resulta que en Colombia existen 450.000 vías rurales, veredales e intermunicipales que no tienen recursos del Estado para su solución, que el único recurso es la sobretasa a la gasolina muy pobre, muy bajita, municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. ¿Quién arregla esas vías? La acción comunal. Sigue vivito el trabajo colectivo, comunitario, el convite. Los alcaldes municipales, en el mayor porcentaje, yo diría un 80%, convocan a la minga hacia el convite para resolver los problemas de las carreteras, veredales, municipales, para limpiar las vías. Lo triste es que cuando tiene plata la contratan con sus amigotes particulares y contratistas, pero en el 90%, 80% se apoyan en las juntas comunales. O le doy otro dato. Para nosotros semanalmente en Colombia se realizan más de 15.000 reuniones, asambleas, foros, convites, en que por lo menos un 60% de las actividades son de formación, de capacitación, de ejercicio de derechos. ¿Convocados por quién? Por la acción comunal. Nadie en Colombia hoy, nadie, ningún partido, ni el Estado con todos sus recursos, hacen tanto por la convivencia, por la paz, por el desarrollo, como la acción comunal. Es que es gracias a actores con ese trabajo silencioso y cotidiano como la acción comunal y con otros que no podemos desconocer, sectores como indígenas, campesinos, afros y repito, mujeres, es que este país supervive. Este país, por la clase política, no superviviría, estará absolutamente liquidado. En Colombia aún existen niveles de convivencia gracias a las comunidades, gracias a la sociedad civil. Les pongo otro ejemplo. En las emergencias siempre el primer respondiente es la acción comunal, como hoy en el Catatumbo. Cuando aparece el recurso público, como aves de rapiña llegan los contratistas, los famosos operadores, que son el instrumento más perverso contra el recurso público, que se quedan con él. Lo que está pasando hoy en el Catatumbo, yo tengo un debate muy duro allí con algunos funcionarios por eso. Entonces, cuando llega el recurso público, se llenan los municipios de funcionarios de todo el territorio nacional a arrebatar los recursos, a competirle a la subcomunal. Y hay un problema, con muchos requisitos, muchos comunales no saben reunir requisitos, pero saben ejecutar bien la plata. Es decir, no saben reunir requisitos, pero no se roban la plata.
Los funcionarios y los operadores no saben gastar bien la plata, pero sí saben tramitar los recursos, entonces se quedan con ella. Una vez consiguen los contratos, simulan alguna actuación, se levantan, se dan con la plata y ¿quién sigue respondiendo por los municipios? La acción comunal. O lo que les decía, en las regiones más apartadas, el punto de refugio de un actor de combate en medio de un conflicto entre unos actores y otros. Ese es el principal actor de solución en el territorio. En muchas regiones hoy día en Colombia no entra ni el ejército. Pero ¿quién está allá en el territorio? La dirigencia comunal. A mí me invitaron hace ya 3 semanas a un consejo de ministros para evaluar cómo resolver el problema de la epidemia que viene de la fiebre amarilla. Todos los informes de los funcionarios que actúan en el territorio era gracias a la acción comunal estamos llegando hasta los lugares más alejados del territorio. Y por eso nos invitaron. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues sí, nosotros lo que decimos, y yo lo que le decía ya, le dije al mismo presidente, es que la naturaleza del ser dirigente comunal, la naturaleza funcional es esa, lo solidario, lo participativo. A nosotros ni nos tienen que invitar a que participemos, de hecho somos los que estamos en el territorio. Nadie llega hoy en día, en ese caso, por ejemplo, de la vacunación, nadie llega a los lugares más apartados. Es más, un preacuerdo a que llegamos en esa reunión fue que tienen que capacitar a muchos comunales que están arriba del territorio para que sean ellos quienes apliquen la vacuna, porque hay actores armados o de uno u otro color que no dejan ingresar ningún funcionario. Al que sí dejan reingresar, porque ha ganado nivel de respeto, o saben quién es al comunal. Entonces, ¿qué más puedo decirle a usted de La Paz, del papel de la acción comunal en La Paz? Es decir, hoy, para resumir, los niveles de convivencia del territorio se deben, gracias, ahí sí, en los territorios más alejados a la acción comunal, porque allá no hay casi ninguna otra forma de organización. Existe la acción comunal. Pero usted nos habla también de, al inicio del programa, de algunas anécdotas que ha tenido en este trasegar como líder de estas juntas de acción comunal, señor Cardona. Yo quisiera que nos hablara de ese tipo de anécdotas que también hablan mucho de lo que ha sido ese trabajo tan importante de estas juntas en el país. No, anécdotas. Yo escribí un documento que no he publicado, entre otras cosas, que llama Pacho Pueblo Candidato, ¿no? En una vez en el 2002, que me lancé a la presidencia de la República sobre ese ejercicio, ¿no? Le llamo Pacho Pueblo Candidato porque es la historia de un loco soñador por este país que cree que puede ser fácil ser presidente, pero le toca hacer la campaña en bus. Y cuando llega a los municipios, pues yo andaba era con unas 100 impresiones de un papelito de propaganda y me pedían, déjenos la propaganda, entonces ahí les dejo una copia para que la fotocopien. Yo tengo plata. Y toca era andar recogiendo como palúo, porque yo además en mi vida ni he hecho un contrato con el Estado, ni he sido funcionario público. En eso creo que iba al extremo no, de la ética y la transparencia que ni siquiera me he metido en eso. Pero ese es un caso, por ejemplo, bien importante. Pero anécdotas, por ejemplo, eh, la del Caguán, no sé si la conocen, porque yo como en el 2000 me lancé como candidato por la acción comunal a la presidencia, porque un congreso lo decidió. Cuando llegué allá, ya escrito como candidato, la misma guerrilla me dijo que yo no podía ingresar porque no he invitado. Entonces, como fui acompañado de muchos comunales de San Vicente del Caguán y de Florencia, allá en Los Pozos, eh, me ayudaron. Por la noche algunos fueron y abrieron un hueco en un sitio era un campo grande, rodeado, eran como unas 10 manzanas rodeadas con unas mallas. Rompieron la malla y por la noche yo me ingresé. Cuando llegaron los periodistas, salté donde los periodistas, me cubrieron y así me hice escuchar, porque de los mismos que habían organizado la audiencia, que eran el proceso de paz de la FARC, me permitieron ingresar. Recuerdo allá de el pequeñito yo me enfrenté con ellos allá. Afortunadamente estaba rodeado por los periodistas,
Y finalmente cuando terminaron le dieron la palabra cuando eso estaba Horacio Serpa, estaba Ingrid Betancourt, estaba Luis Eduardo Garzón, creo que eran los tres porque Uribe no fue. Y cuando terminaron los tres candidatos que estaban, entonces le dieron la palabra a otro personaje. Yo que salí, cogí el micrófono y yo admití que intervenía si fuera el último, pero intervenía, cogí el micrófono y como yo tenía toda la experiencia del plan de desarrollo, venía del Consejo Nacional de Planación, de ser presidente del Consejo Nacional, a cada candidato le dan 15 minutos, yo me gasté como hora y media y expuse el plan de desarrollo en ese ejercicio. Hacía anécdotas importantes y complicadas, duras esas. O si no, puedo resumirle aquí 2 horas y resumo más de las 40 anécdotas que tengo en el libro que escribí. Ojalá. ¿Quiere que le comente otra, por ejemplo? Por ejemplo, Claro, en esa gira, una vez venía de Nariño, iba para la costa en bus, pero tenía que subir a Almaguer por, por ahí por el macizo colombiano. Uno llega a un pueblito que se llama Rosas. Llegué a Rosas, y ya había pasado el bus que pasaba a las 5 que iba La Vega, para La Vega, que queda ya 4:30 en bus. Dijeron, no, no hay más buses sino hasta mañana. Yo dije, no, aquí en algo me voy. Yo me senté al lado de una señora que estaba pelando chontaduros y comiendo y vendiendo. Allí donde de pronto pasó un bus que decía, papá mija, senador, papá mija, senador. Se bajaron en una tienda a comprarse aguardiente. Yo me fui, me compré una media aguardiente, me la rocié como para que oliera bien a borracho. Me subí al bus y el bus paró como 3 horas más arriba en un pueblito que llamaba Altamira y me bajé en todo el centro, un pueblo profundo conflicto. Creo que los helenos eran los que estaban allá. Yo en ese momento me bajé y fui a buscar un hotel. No habían hoteles, como a las 12 de la noche no habían hoteles. Yo andaba siempre con mis libritos que era con los que vendía para comprar, pagarme el pasaje. No Ah, tuve ninguna opción sino caminar, caminar y caminar toda la noche. Toda la noche. Llegué como a las 5 de la mañana ya amaneciendo debajo de un puente, me bañé, me puse la ropita, venía una volqueta, me llevó en el platón, llegué a la entrada del pueblo, bajé al pueblo, pedí un carrito que me llevara a la reunión, llegué en punto a la reunión. ¿Y usted cómo llegó? ¿Se está ahora no hay buses? Les dije, no, 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 pagué un expreso desde Popayán, ¿no? Y bueno, ahí estuvo la reunión a la final cuando les comenté la anécdota, ya la gente pues apenas se sorprendía y me dijeron, ¿usted lo salvó? Que llovió toda la noche, porque si hubiera estado, no hubiera llovido, ese sector, eso hay mucha delincuencia. Por fortuna llovió y los delincuentes tal vez no salieron por pereza, o si no, así anécdotas duras como esa, por ejemplo, que uno después la asume como anécdota, pero que son casos, así tengo una cantidad de anécdotas bien complicadas en donde uno se la jugó de verdad y supervivió y está aquí, ¿no? O si no, no estaría aquí. muy bien. En ese orden de ideas de anécdotas, es importante resaltar y conversar acerca de su oficio como escritor. Creo que en el año 16 usted produjo, en el 2016, un documento muy importante, la historia de la acción comunal y, y sus perspectivas en el posconflicto. Creo que es de lo mejor, de lo poco y de lo mejor que se ha hecho en la coyuntura, de la coyuntura actual. Sobre ese documento traído a hoy, ¿qué puede usted decirnos? Porque creo yo que le costó tiempo, sacrificio y plata el llevarlo a cabo, pero es un buen resumen, es una buena forma de estudiar y de ver cuál ha sido el desarrollo y cuál debe ser la perspectiva de esa organización comunal que como en sus inicios era en los barrios la que se encargaba de recaudar los recursos para los funerales de los vecinos, para la tienda, la cosa, y hoy la vemos como una organización sólida con perspectivas de incidencia en las decisiones del gobierno nacional
No, gracias, profesor. Sí, yo he escrito mucho realmente sobre estos temas. Básicamente sobre acción comunal, planeación participativa. Diría que he escrito una teoría de la planeación participativa que no existe en Colombia. Si usted busca teoría de planeación participativa, casi que lo que encuentra es lo que yo he escrito. Había otro amigo que escribía que era Mauricio Betancourt, pero se nos fue hace como 3 años. Tal vez usted lo conoció, profesor Sí, del ESAP. He sí, escrito por lo menos 20 documentos con derechos de autor. En derechos de autor se encuentra mucho, pero este documento que usted me dice lo encuentra usted en la universidad, en la UIS. Hay Guillermo Cardano Modelo en UIS y veo que mucha gente lo consulta. También hay documentos en la UPTC, allá hay varios, en el Instituto Levi, creo que llama. En la Nacional hay documentos que hemos escrito y están por ahí, pero escritos así, digamos, a mano y ya luego, por supuesto, como levantados y con algún, tal vez les falta un poquitico de técnica, de, digamos, como de elaboración, de estilo, pero creo que han sido útiles. Eso comento, repito, está allí. Antes había escrito uno que llamaba Historia de la Acción Comunal a partir de los congresos. Allí se recogen como conclusión de unos 15 congresos, ya se han hecho 30. Faltaría de pronto recoger la historia de los otros, necesitamos es quien nos apoya porque eso tiene un costo de visitar a regiones. A veces los congresos nacionales se hacen y no quedan conclusiones. Y entonces toca, yo ese documento que escribí lo escribí en parte también viajando a recoger conclusiones, buscando casi que los relatores que han concluido. Pero sí hemos escrito, creo que más o menos lo que hay de teoría hoy en día en el tema comunal, de planeación participativa, en buena medida lo que hemos escrito. En el tema de planeación participativa, el ejercicio fue tan importante que en el año pasado, ya estando nuevamente presidente, en el 2023, sí, 2023 o 2024, logramos, los alcaldes se posicionaron fue en el 2023, ¿no? Sí, nosotros logramos en Colombia que en más de 600 municipios, el Plan de Desarrollo Estratégico de las Comunidades, que está en la ley comunal, artículo 47. Y la ley dice que ese plan comunal sea articulado con el plan municipal. En cerca de 600 municipios, ese ejercicio de planeación de la base ciudadana se cumpliera. Es decir, que las propuestas ciudadanas del plan de desarrollo se articularan con el plan municipal. Para mí, el ejercicio de democracia participativa más profundo que haya tenido Colombia es ese. Y lo hicimos nosotros con agenda propia, sin un solo peso de apoyo del Estado, sin recursos públicos. Entonces ahí sacamos ese proceso adelante a raíz de nuestros escritos. Es decir, ¿por qué existe en Colombia ya un nivel de cultura muy importante en la base comunal principalmente sobre planeación participativa? Ya el lenguaje, planes de desarrollo hacen parte del lenguaje cotidiano de la acción comunal, porque le hemos dedicado una vida a eso, ¿no? A escribir, a trabajar. Yo de hecho fui presidente del Sistema Nacional del Consejo Nacional de Planeación, creamos el Sistema Nacional de Planeación con dos grandes aliados, que fue Clemente Forero y Francisco Arrú, que fue colega mío en el Consejo Nacional de Planeación. Pero sí, profesor, hemos escrito bastante sobre estos temas y seguimos escribiendo todo el tiempo, ¿no? la articulación de las juntas de acción comunal en sus acciones y planes respecto al vínculo con el cuidado de la vida y la paz y con la naturaleza. El movimiento comunal, ¿cómo avisora ese compromiso con la naturaleza y con la vida, presidente? Es que eso es la lucha de la acción comunal. Mire, yo diría que nadie en Colombia hace tanto cotidiano y silenciosamente por el ambiente como la acción comunal. La recuperación de cuencas hace parte de la vida cotidiana. La reforestación hace parte de la vida cotidiana de la acción comunal. Lo que pasa es que no hace tanta bulla ni canaliza recursos. Hay quienes consiguen un poquitico de recursos y más la bulla que hacen que lo que realmente construye con la comunidad. Nosotros todos los días estamos en ese proceso.
lo que dije ya de convivencia, de paz. Hay mucha gente que en este país canaliza muchos recursos para la paz, para vivir de la paz también, pero hace muy poco por la paz. En el tema de derechos humanos, es decir, hay un problema gravísimo y es que la Oficina de Derechos Humanos, por ejemplo, el Ministerio del Interior, en mi criterio, de unos recursos que pueden ser importantes, no sé la cuantía exactamente en este momento, pero cerca del 80% lo gastan en burocracia. Y porque como entonces los que acceden a los cargos son doctores con 5 títulos, entonces ganan sueldos muy elevados, pero no hay un fondo para apoyar a las víctimas comunales. Es una pela durísima para mí en este momento. Que el Ministerio del Interior reoriente esos recursos en función de apoyar a las víctimas comunales, a las madres que han quedado solas, a los padres que han quedado solas, a las familias que han quedado solas cuando sus familiares se han desplazado o los han asesinado. Es una lucha dura por los derechos humanos que venimos desarrollando nosotros. En mi caso, pues duré mucho tiempo tratando de visibilizarla sin tener cargo de la acción comunal, sino de las plataformas de derechos humanos. Yo fui los fundadores justamente de la Mesa Nacional de Garantías con las plataformas de derechos humanos y la lucha mía inclusive con ellas mismas, porque ellos casi nunca querían que se dijera víctimas comunales, sino que se dijera víctimas sociales. ¿Sí? Y poco a poco fuimos visibilizando el drama contra la acción comunal, que ya hoy en día por lo menos se conoce y aparece en las estadísticas, por lo menos de Naciones Unidas, en informes anuales. Entonces, pero es la lucha por la vida, es decir, en el ambiente, repito, pocos hacen tanto. Cuando usted mira las movilizaciones en los territorios por el ambiente, encuentra que allí está la acción comunal. Pero nosotros tenemos un plan de desarrollo estratégico de la acción comunal. Y el primer punto, por supuesto, es recuperar familia, comunidad y sociedad, que es el problema más grave que tiene la sociedad hoy en día y el futuro, que es que se está desintegrando el, la razón de ser social, que es el encuentro, la comunidad, el intercambio físico. ¿Por qué? Porque la mente humana ha sido secuestrada ya en alto porcentaje por la televisión primero. Hasta que yo sabía estadísticas hace unos 6 años, cada persona en promedio veía 6 horas diarias de televisión, pero no le dedicaba 2 horas diarias, semanales a encontrarse con los vecinos, a no ser a tomar cerveza. Hoy es mucho más grave ese drama. Hoy ya la familia no se encuentra ni en la casa porque están secuestrados por el celular. O yo que ando en Transmilenio, me sorprendo de ver todos los días gente totalmente apresionada allí en el Transmilenio, pero por lo menos por algún lugar saca el celular y termina es secuestrada por las imágenes tóxicas, todo lo cual ha venido destruyendo la integración, la solidaridad y nos conduce a que seamos un país de simples zombies en poco tiempo, esclavos de los, de los drones y de la virtualidad. Es decir, vamos camino a hacer una esclavitud mucho más perversa que la que ha tenido la humanidad, camino a ser víctimas de los robots. Para allá vamos. Seguro que para allá vamos en poco tiempo, en menos de 10 años. Ya. Ahí estamos en un trabajo muy intenso, silencioso, por reconstruir familia y comunidad. Y el segundo eje, a propósito de ambiente, en efecto, es el tema ambiental. El tema ambiental en qué es que nadie plantea. Miren, Colombia es un problema gravísimo, gravísimo, gravísimo. Y es que las cuencas de ríos y quebradas están siendo apropiadas por el capital internacional y por los capitales de las mafias, porque ese es el poder del futuro. Y hoy ese tema se está agravando con el catastro multipropósitos, que está valorizando exageradamente los predios, está obligando a que los campesinos vendan sus fincas. ¿Y quiénes están corriendo a comprar esas fincas? Los que tienen costalados de plata y el capital internacional. Un ejemplo concreto, verifiquen ustedes en quiénes son los dueños en día de la Sierra Nevada de Santa Marta, porque el problema futuro es el problema del agua. Nosotros venimos dando una lucha dura en ese sentido, venimos dando una lucha dura contra otro drama enorme que no se reconoce, ni siquiera se menciona, que es el problema de la desertización de la Amazonía, del altiplano de la Orinoquía, de las sabanas de los ríos San Luis, San Jorge, todas las sabanas costeras y el Magdalena. ¿Por qué desertización? Porque se han impuesto los cultivos artificiales
del braquiaria, que es una modalidad que impuso la Monsanto, es un pasto artificial para la Amazonía que viene del Brasil, pero es un pasto que usted lo siembra. Por eso los grandes capitales hoy en día van y deforestan centenares de hectáreas, siembra la semilla y ese pasto en 6 meses ya ha nacido, impidiendo que nazca cualquier otro producto natural. Es de ya entonces no hay hierba, no necesitan quien los hierve, que los matone, simplemente el pasto produce y rapidísimo tienen grandes hatos de ganado allí. Pero ese pasto que no permite que exista la diversidad biótica, es un pasto que en poco tiempo, cuando no pueda supervivir él, lo único que queda abajo es arena, es desierto. Es decir, más de medio país, más de medio país hoy hábil para la agricultura va camino a ser un desierto y no se toman medidas frente a este tema, un tema muy grave, supremamente grave. Sí, Vaya señor. cualquiera en un sitio en donde estén sembrando pasto braquiaria, a los 5 años vaya a sembrar cualquier otro producto que nace. No nace y en 20 años ya no hay nada. Y es una lucha de fondo que estamos dando nosotros desde la acción comunal frente al tema del pasto braquiaria. Y estamos en la lucha también insistente, muy silenciosa, pero mucho tiempo, por la recuperación de cuencas de ríos y de quebradas. Por ejemplo, que cada familia construya un reservorio. Últimamente se le ocurrió al presidente Petro que esa era una buena idea. No sé si porque no lo oyó, pero de todas maneras, quienes de hace mucho tiempo venimos insistiendo en que hay que crear, en que cada casa tenga un tanque de agua para que albergue por lo menos 8 metros cúbicos, que es un tanque 2 por 2 por 2. ¿Sí? Eso daría 8 metros cúbicos, que lo construyan y que ese es un plan que debe quedar dentro del plan de desarrollo municipal. En esa lucha estamos en los municipios, que el municipio destine un recurso para crear reservas de agua, que en las fincas cada 10 hectáreas se cree un reservorio. Eso está en el plan de desarrollo estratégico de la acción comunal, en la guía que mandamos a los municipios, que los municipios recuperen las zonas de desarrollo industrial, para que apoyen el emprendimiento y la iniciativa emprendedora. La gente tiene muchas buenas iniciativas de trabajo y emprendimiento y producción, pero no hay un Estado ni un municipio que lo apoye, porque el poco recurso público que pueda dar libre inversión del municipio se ven es en OPS, órdenes de prestación de servicios de la politiquería, y no en desarrollo económico. En fin, Pero estos pocos minutos que nos quedan, quisiéramos preguntar, comentar, hablar acerca de la paz. En ese documento que enumeraba ahora, escrito por usted en el año 16, la historia de la acción comunal, en su página 67, creo, hace comentarios específicos ya acerca de la proyección del hecho de la paz como tal. Digo lo digo con precisión porque estaba echándole una revisada y me pareció muy interesante encontrar allí que se habla ya, que se dice acerca de la paz. En estos momentos, en esta coyuntura nacional que vivimos, ¿cómo avisora usted el compromiso y el accionar del movimiento comunal frente a este hecho como tal, tan complejo, tan complicado, discúlpeme la repetición, en su andareguiar para avanzar? Ya en estos días nomás hemos visto los tropiezos desde el mismo Parlamento Nacional de cómo avanzar en hechos supremamente progresistas y demócratas. ¿Cuál es su opinión frente a todo esto, presidente? no es que la paz es una construcción colectiva. Es decir, es una construcción colectiva a partir, insistimos nosotros, del plan de desarrollo. Una paz sin soluciones no existe. Es decir, porque usted puede hablar de la paz política, pero la paz social se profundiza y se agudiza. No tiene sentido que se esté hablando con actores armados en el territorio, pero esas conversaciones no se soporten en un plan de desarrollo estratégico de la sociedad civil y de la comunidad, por ejemplo. Lo que hemos dicho nosotros con muchas regiones, como en el Plateado, el mismo Catatumbo, Magdalena Medio, en el Urabá. Armemos primero el plan de desarrollo con la sociedad y que sea ese plan el compromiso de futuro. Nadie en Colombia tiene tan profundizado el concepto de plan de desarrollo estratégico de mediano y largo plazo.
La gran irresponsabilidad de esta generación, no sé, los últimos 50 años, es que solamente piensa en ella. Y es el problema de la clase política, piensa en ella, en lo de hoy, pero nadie piensa en las nuevas generaciones. Y para pensar en las nuevas generaciones hay que pensar en un plan de desarrollo estratégico que involucre todos los componentes del desarrollo, que nos quedaremos cortos aquí hablando de cuáles. Ese es un tema esencial para nosotros hoy en día y propusimos para el referendo. Debe decirse que hay que garantizar que en 6 meses se construya un plan de desarrollo estratégico con las nuevas generaciones, en que por lo menos el 50% sean jóvenes menores de 30 años, porque son ellos los que tienen que construir el futuro. Esta generación tiene que garantizarle las condiciones para que las nuevas generaciones construyan su visión. Esta generación no puede seguirle, generación de responsables, de todos hoy en día, dirigentes, inclusive yo en eso pelo mucho con los comunales, a veces piensan solamente tapar un hueco y no construir el futuro. Por eso el eje de nosotros es familia, comunidad, soberanía alimentaria, derechos, ¿sí? Desarrollo económico. Entonces, es una construcción colectiva. Con el mismo gobierno, le hemos dicho que en este momento anda buscando conversaciones. Mire, ¿por qué no le adelantamos ese ejercicio y avancemos en nuestros procesos de planes? Nosotros en concreto estamos avanzando, por lo menos hemos dado los primeros toques hacia el Plan de Desarrollo Estratégico del Catatumbo, en el marco de la normativa comunal, porque por constitución la normativa comunal es tan pobre y tan mediocre que ni siquiera la Constitución Política de Colombia habla de un plan de desarrollo de largo plazo estratégico. En cambio, la legislación comunal que nosotros le hicimos, se habla del plan de desarrollo a largo plazo. Miren ustedes artículo 47 ley 2166 o artículo 29 literal F nominal 4 ley 1551. Eso lo hicimos nosotros y estamos en ese proceso. Para nosotros la paz como un simple proceso de concertación transitorio y coyuntural entre un ejército del Estado y un ejército de grupos armados es una mentira. Hay que construir un proceso estratégico de mediano a largo plazo. En ese libro lo que yo hablo es eso. Es decir, digo, bueno, aprovechando, eso se escribió un poco después del acuerdo con la FARC, pues miremos cómo ese proceso de construcción de planes de desarrollo se hace con la sociedad civil. Los famosos PES, 170 PES, que cayeron a manos de quién? De la corrupción. Los muy pocos PES en donde la acción comunal tuvo un papel protagónico son lo que pueden mostrar hoy en día los gobiernos, porque nadie hace rendir más recursos públicos en Colombia, jamás nunca como el trabajo comunitario, que es la pelea nuestra hoy en día con Invías y con las mafias que manejan Invías, que ellos, cuando ellos máximo garantizan por, por 1 millón de pesos hoy en día, un metro cuadrado de placa huella, nosotros la Acción Comunal garantiza 4, 5, 6 metros cuadrados de placa huella. Por eso no quieren que se conozca que la acción comunal se rendima recursos públicos porque queda develada la ineficiencia de la inversión pública. Es un tema que propuso Petro, que quiso que fuera con la acción comunal, pero es una propuesta que ha sido totalmente bloqueada por, por, por las burocracias, tecnocracias intermedias. En fin, la paz es un buen discurso, pero el proceso de construcción de la paz es un proceso muy largo y el eje, repito, profesor, el eje en ese proceso de paz no es otro que la planeación del desarrollo estratégica del desarrollo. Nosotros hoy, en mi caso, que volví a la presidencia de la Confederación, creo que estamos lanzando una campaña muy fuerte para que la acción comunal acceda al poder en los municipios en el 2027, ¿a través de qué? Mandato programático, plan de desarrollo que lo hacemos mucho mejor que cualquiera, convenio solidario, Sí. pero su participativa. Sí, ya estamos de tiempo. Ya estamos, mejor dicho, este es un tema que tiene mucho que abordar y realmente pues usted como un personaje de la vida nacional y que ha contribuido tanto en este trasegar de las juntas de acción comunal, pues nos ha aportado mucho en el tema
que desarrollamos el día de hoy en este programa. Ya para finalizar, pero muy corto, señor Guillermo Cardona, por favor, muy corto. ¿Qué mensaje le daría a todos esos líderes, lideresas comunales que trabajan día a día, muchas veces como en el anonimato, por el bienestar pues, de sus comunidades? Algo muy corto. Que si algo está vigente hoy en una comunidad, en una sociedad, es lo común, lo colectivo, lo solidario. En un mundo absolutamente concentrada la riqueza en lo nacional y en lo internacional, en unos pocos, con cerca de un 70% de la población derivando el sustento, la supervivencia de la informalidad, la única opción es lo común, lo colectivo, lo solidario, lo participativo. Y en segundo lugar, a los dirigentes, que muchos se quejan, que es que trabajamos y no conseguimos nada. No se quejen mucho que ser dirigente implica un nivel de desarrollo neuronal que por lo menos le oxigena al cerebro para que no caigan en la depresión ni en el Alzheimer. Una enfermedad moderna gravísima es el Alzheimer, pero quienes tienen la mente activa todos los días porque tienen un papel de dirección, inclusive de confrontación a la organización, tienen las neuronas activas y entonces no caen. Entonces, si alguien quiere preguntar, ¿yo qué gano con ser dirigente comunal? Calidad de vida. Reflexión, debate y análisis para un relato cordial y amistoso. ¿En qué está pasando? Programa de coyuntura nacional e internacional, producido por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y PASUD. Escúchelo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en la UD 90.4 FM Estéreo.